Señor, queremos orar en esta tarde ya, Señor, pedir tu mano, tu dirección, que tú nos puedas hablar también, que puedas también animarnos con tu palabra, Señor. Si nos quieres hablar por medio de un teléfono, también hazlo, Señor. Pero te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda al Señor también, no sé quién tiene el celular. Amén. Bueno, no nos vemos del retiro, ¿cierto? Creo que es importante, hermanos, que entendamos que nosotros no vivimos de retiros, sino de verdades. Y que las verdades de Dios tenemos que aplicarlas. Yo creo, y la otra vez conversaba con los hermanos que nos reunimos en mi casa, que el retiro no era la meta, el retiro era como el comienzo para ver dónde Dios nos quiere. Y Dios nos quiere siendo una iglesia, como decía Paula, yendo a las mismas puertas del enemigo y del infierno para rescatar personas. Ser esa iglesia que es luz y sal. Y de hecho nos hablaron mucho de esto acá en el retiro. Y lo otro, también ser esa iglesia que tiene el carácter de Cristo, que tiene el carácter de ser iglesia. Entonces, nosotros podríamos definir y decir que la verdadera iglesia o la iglesia de Dios, para ser iglesia, debemos ser y hacer. Diga ser y hacer. Ser y hacer. Esa es la clave y eso es lo que Dios nos manda. Hacer y hacer. Hacer y hacer. Eso es. Bueno, nosotros hemos estado, antes que empezara el retiro, yo comencé con, he hablado, no sé, hace rato ya de lo que significa ser iglesia. Y voy a seguir afirmando esta verdad de lo que significa ser iglesia. La iglesia que Dios ha soñado. Porque Dios ha soñado con una iglesia, una comunidad que ama y que sirve. Esa debe ser nuestra característica. No nos debemos olvidar que para esto Dios nos llama. Para ser esa comunidad que se ama, esa comunidad que sirve. Y como habíamos leído hace 2 semanas atrás, quiero de nuevo afirmar esta palabra como un fundamento a todo lo que vamos a estar hablando también la próxima semana. Así que, bueno, vamos a leerla de ahí, Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, al poner este fundamento, esto es lo que Dios quiere de su iglesia, porque si estamos hablando de la iglesia que Dios ha soñado, y todos los que quieren ser parte de su iglesia, todos los que queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y por eso la iglesia que Dios ha soñado es una comunidad
comunidad que se ama y que se sirve o sirve. ¿Puede decirle al que está al lado suyo? La comunidad o la iglesia que Dios ha soñado es una comunidad que ama y que sirve. Dígale así. Si no tiene nadie, grítele más fuerte al que está más lejos de usted. Repito, la iglesia que Dios ha soñado es una comunidad que ama y sirve. Eso digo. Nosotros vimos un enemigo, o como decía Paula, como dijiste delante, esto de los estorbos. Y dijimos que hace 2 semanas atrás hablamos que uno de estos estorbos para amar y servirnos son los celos y la envidia. Yo le estoy recordando nomás porque, bueno, a donde pasamos al retiro, pero dije que para que nos amemos y nos sirvamos hay estorbos. Y dije que los celos y la envidia son unos de ellos. Y dije que son gemelos, que son mucho más dañinos al corazón que la ira y el furor. Y sabe, eso lo dice la Escritura en Proverbios 27:4, ¿no está ahí? Dice, el enojo es cruel, la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Entonces, yo le mencioné que estos estorbos nos van a perjudicar. Y por eso, si Dios quiere el carácter de nuestra vida, quiere que seamos y hagamos, es muy importante que nosotros estos estorbos nos saquemos. Y para los que no saben, la Biblia, que nos da el consejo de Dios, es súper lindo saber también que la Biblia no siempre muestra los buenos ejemplos. Ve que a veces uno siempre para la foto, uno siempre quiere sacar su mejor cara, ¿cierto? Poca cara de foto, ¿cierto? Algunos se pegan, algunos no, este perfil no, este otro, ¿cierto? Buscan hasta su mejor perfil para la foto. No les gustan las fotos que estén mal y todo. De hecho, en los trabajos a veces se habla, cuando va un gerente o un jefe, se dice y se habla que salgamos bien en la foto, en el sentido que cuando nos evalúen, estemos en lo mejor. Pero la verdad, la Biblia no solo muestra las mejores fotos, la Biblia también muestra desengaños y malos momentos o malos ejemplos. ¿Y sabe por qué están en la Biblia esos ejemplos? Para que usted y yo aprendamos a no caminar por esos caminos, a no seguir esos caminos. Entonces, algo también que a mí me dejó este retiro de este fin de semana es que tenemos que volver fuertemente a la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que volcarnos a la palabra. Tenemos que pedirle a Dios que si Él no nos confirma con una palabra, no nos movamos. No tomemos decisiones. Por eso la palabra de Dios está ahí, para hablarnos, para guiarnos. Y hoy quiero hablarles de un mal ejemplo que nos va a impedir ser esa iglesia que se ama y que está unida. Y le he puesto a esto el síndrome de Saúl. Saúl, el rey Saúl. ¿Y cuál es este síndrome de Saúl? Todos pueden ser honrados, pero después de mí. Ese era el síndrome que él tenía. Todos pueden ser honrados, pero después de mí. Entonces, yo no es que voy a hacer un estudio inductivo, ni mucho menos profundo de un libro, pero después usted lo puede leer bien. Vamos a ver algunas citas de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, porque ahí conocemos un poco el corazón de Saúl, que para nosotros también puede ser muy perjudicial si queremos ser esa iglesia que Dios ha soñado. Tenemos que aprender también de los errores de otros. Entonces, vamos a leer Primera de Samuel 13, del 10 al 14. Primera de Samuel 13, del 10 al 14. Dice: en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel.
Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Entonces, nosotros podemos ver aquí a Saúl, un rey, un hombre. Se supone un hombre escogido por Dios para amar y servir, como nosotros. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Pero él, en su maldad, él quiso garantizar su propio reino, ¿cierto? Y desobedeció el mandato del Señor, profanando el sacrificio. Los únicos en el tiempo de Israel y de Saúl, los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios eran los sacerdotes. Nadie más podía hacerlo. Hoy día todos nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santo, ¿cierto? Eso es maravilloso. Dios cortó esto. Pero en los tiempos de Saúl había un mandamiento. Y ese mandamiento había que obedecerlo. Aunque fueras rey, aunque fueras lo que fuera, tenías que obedecerlo, porque si amabas a Dios, tenías que hacerlo. Pero ¿sabe lo que hizo Saúl? Una excusa. Y era una excusa más que nada pensando en que quería garantizar su futuro y tomó una decisión que le trajo consecuencias para toda la vida. Su reino, dijo Dios, mira, el reino, Dios lo es establecido para ti y para toda tu descendencia para siempre. Pero desobedeciste. A veces nosotros tomamos decisiones, hermanos, y a veces nos excusamos. Decisiones que Dios nos ha dicho que son desobediencia, que están expresamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que esto nos va a perjudicar no solo en el ahora, sino quizás para adelante. Y sobre todo nos va a perjudicar para ser esa iglesia que Dios ha soñado. Entonces, vemos en Saúl este mal ejemplo. También vemos en Saúl que él se preocupó por tener una espiritualidad exterior, por mostrar a la gente que él amaba a Dios, pero era solo una máscara, ¿cierto? Y estas exigencias absurdas que generaron bastante actos de locura, porque él hacía cuestiones que Dios no le había mandado hacer. Pero esto hace que la gente, no sé, él quería mostrar a las personas que era un súper amador de Dios, un súper espiritual. De hecho, él construyó el primer altar para adorar al Señor. Pero en realidad ese altar era para mostrar su espiritualidad y no a Dios. Por eso, cuando él edifica este altar, estos actos demuestran que el fin no es honrar al Señor, más bien era garantizar su posición. A veces tú y yo podemos hacer estos actos parecen actos religiosos. Podemos orar, leer la Biblia, podemos cantar al Señor, podemos predicarle a otros, pero no es con un corazón genuino, no es para que Dios llegue la honra. Quizás estamos buscando nuestra propia honra
o un poco nuestra propia posición o satisfacción. Y esto también le ocurrió a Saúl. No lo voy a leer, después usted lo lee en 1 Samuel capítulo 14, versículos del 24 al 35. Yo ya lo leí, pero para no leer todo el capítulo, usted puede ver los actos de locura que hacían que Saúl solo mostrara una apariencia. También Saúl tenía una característica, una mala característica. Desobedecía a Dios por temor al pueblo, por temor al hombre. Le era más importante ser aprobado por los hombres que por Dios. Y esto obviamente mostraba su actitud carnal, que necesitaba la afirmación y la aprobación humana. O sea, no tenía identidad, Saúl. No se daba cuenta que Dios le había dado un propósito, era el rey. Pero él buscaba la aprobación en los hombres, no en Dios. Y por temor hizo muchas locuras. Leamos 1 Samuel capítulo 15, del 1 al 11. Dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve y ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Entonces vemos aquí en este relato cómo Saúl lastimosamente no obedeció lo que Dios le había dicho. Y por el contrario, él lo que quiso, miró lo más lindo, ¿cierto? Y dijo: total, es para el Señor, lo vamos a dejar lo más lindo para el Señor. Ve, espiritualidad falsa. Porque a Dios en realidad lo que más le agrada es que nosotros le obedezcamos. Entonces Saúl lo que quería en realidad era su propio bien y el bien del pueblo. Porque el pueblo también dijo: oh, mira qué bonito, ¿cómo vamos a matar a esta vaquita? Pero sí mataron a niños y a otras personas. Pero las vaquitas, lo que servía, no lo mataron. A veces nosotros también podemos ser como Saúl, que podemos justificar nuestra desobediencia diciendo: total, bueno, esto va a ser para el Señor. Voy a hacer un negocio, medio trucho el negocio, pero después le voy a dar las ganancias al Señor. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Por eso es tan importante entender la verdad y que la verdad de Dios nosotros no le pongamos más ni le pongamos
Simplemente le digamos, Señor, si me cuesta obedecer, Señor, ayúdame a obedecer. Pero esto es lo que Dios anhela. No que nosotros por temor hagamos actos para ser agradados por los hombres, ni para que los hombres nos vean. También Saúl edificó un monumento a sí mismo. ¿Sabían ustedes eso? Después de vencer a los amalecitas, Saúl quería que supieran que el gran Saúl había derrotado a sus enemigos, los amalecitas. ¿Y sabe lo que hizo? Construyó un altar. Pero uno piensa que estos altares pueden ser para él mismo, o sea, para Dios, porque es un altar para Dios. Pero en realidad no era un altar para Dios. Leamos ahí también en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Dice: temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en, ¿qué dice? En su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Mire el corazón que tenía Samuel. ¿Sabe? David levantaba altares para Dios, pero Saúl levantaba altares para sí mismo. Por eso es tan importante qué altares estamos levantando. Nosotros hoy día no levantamos altares físicos, pero levantamos altares espirituales. En tu hogar, ¿qué altar levantas? En tu trabajo, ¿qué altar levantas? En tu vida cotidiana, ¿qué altar levantas? En la cancha de fútbol, ayer me hizo un caño, me humilló, allá está el Jorge, me humilló, ¿cierto? Pero en la cancha, ¿qué altares levantas? ¿Qué altares? ¿Dónde estás? ¿Altares para ti mismo o altares para Dios? Por eso, una de las cosas que Saúl hacía nos muestra el camino que tú y yo no debemos seguir. Por eso estoy aquí hablando un poquito de esto y estoy siendo reiterativo o un poco hablándoles así de Saúl como un mal ejemplo. Pero que muchas veces nosotros nos podemos ver envueltos y eso es lo que nos hace perder el rumbo o nos hace perder el propósito de ser la iglesia que Dios ha soñado. Esa iglesia que ama, esa iglesia que sirve. Otra cosa que Saúl hacía era que no asumía su responsabilidad en la reprobación. De hecho, le endosó la culpa al pueblo. Cuando Samuel lo reprende por la desobediencia de haber guardado el ganado y haber guardado lo mejor, él dice: fue el pueblo. Ojo, no fui yo, fue el pueblo. Entonces Saúl no asumía su responsabilidad. No, yo hice esto porque me obligaron, porque me sentí presionado, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi padre, por mi jefe, por la sociedad, por el medio, por el otro. Y Saúl hacía un poco lo mismo que hizo Adán, que hizo Eva. No asumieron, no hubo un arrepentimiento. Por eso, al endosarle la culpa al pueblo, a otros, es una clara manifestación de la falta de humildad. Y creo que una de las cosas que primero nos hablaron en este retiro para ser la iglesia que Dios quiere era la humildad. ¿Se recuerdan? Que sin humildad es muy imposible que seamos uno. Que sin humildad es muy imposible que amemos a Dios y que seamos esa iglesia. Así que Saúl se excluía cuando había una reprobación y le echaba la culpa al otro. Yo no soy parte de esto, yo no soy parte, no, yo no fui. Y se lavaba las manos, siendo él el rey, el responsable. Pero lo cómico de esto es que sí se incluía en lo que era aprobado.
Pero, porque él dijo, el pueblo fue el que guardó el ganado, pero nosotros fuimos los que matamos al pueblo. Y se incluía. En lo bueno, en la aprobación se incluía, pero se excluía de lo malo, siendo él el responsable. No, en mi casa todo está mal. Y cuando dicen, no, en tu casa, ¡ay, qué linda es tu hogar! Sí, es que somos todos tan espirituales. Y ahí nos incluimos. Saúl buscaba su propio interés y honra, aún en perjuicio de los demás. Leamos también ahí otra cita más, Primera de Samuel. Vamos a leer esta cita, así que Primera de Samuel, capítulo 15, del 13 al 21. Y dice así: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo, viste, ahí está diciendo, llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese banido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, los soldados, no yo. ¿Entienden lo que está diciendo? Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Ahora se incluye: hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Saúl no asumía su responsabilidad. Él era el líder, él era el que guiaba al pueblo. Se supone que como rey él tenía que ser el que decidía. Dios le había dado a él la misión. A veces nosotros los esposos que tenemos aquí, que estamos acá, que tenemos familia, a veces no asumimos la responsabilidad de nuestros hijos. Y a veces nos descartamos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ellos son los responsables, decimos. Pero Dios nos ha dado un mandato específico a nosotros, de nuestros hogares, de lo que ocurre en nuestros hogares. Por eso, Saúl, al no ser y al no asumir, es reprendido por Samuel. Pero cuando es reprendido, él se arrepiente, llora, pero se arrepiente superficialmente. Admite que temió al pueblo, pero no consigue esconder lo que verdaderamente está en su corazón. ¿Y sabe cuál era lo que estaba en su corazón? Aunque se arrepiente, era la necesidad de ser honrado. Deseaba ser honrado. Pequé, pero honrame, decía. Qué absurda contradicción. Pequé, pero honrame. Leamos ahí también Primera de Samuel. Vamos a leer aquí no todo, pero porque eso está, bueno, ahí usted después lo puede, si lo está anotando. Eso está en Primera de Samuel del
Perdón, 1 Samuel 15 del 22 al 31. Pero vamos a leer solo 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23 del 30. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Muchas veces nosotros queremos y nos arrepentimos como Saúl superficialmente, admitimos que hemos pecado, que nos hemos equivocado, pero no cambiamos, no tomamos acciones. Saúl no soportaba que otro recibiera más honra que él. Él, al ver la reprobación de Dios sobre él y la bendición de Dios sobre otro, no le trajo el arrepentimiento, ni mucho menos a la humillación, sino que le trajo rabia, miedo y un deseo homicida. Eso es lo que le trajo cuando vio que David era honrado. Esto está en 1 Samuel capítulo 18, del 6 al 30. Y vamos a leer ahí unos versículos solo del 6 al 9. 1 Samuel 18, del 6 al 9. Dijo, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y lanzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Pero no solo lo miró con recelo, intentó matarlo muchas veces, porque la verdad que en el corazón de Saúl parece que la envidia, como hablamos hace 2 semanas, y los celos estaban a flor de piel. Pero a él no le interesaba que otro recibiera el honor. Por eso, cuando uno realmente está arrepentido, hermanos, y esto es para todos nosotros, el verdadero arrepentimiento no es solo decir y reconocer que he pecado, he fallado, perdóname Dios, perdóname Diosito, ¿cierto? Diosito, no, pero no le voy a contar ese chiste, es muy fome. Pero muchas veces uno dice, Diosito, perdóname. ¿Y sabe que Dios te perdona? Dios es un Dios de gracia. Pero a veces el arrepentimiento no es verdadero. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con nuestro corazón. Por eso, aunque Saúl estaba arrepentido, supuestamente, cuando más encima ven que a David la gente le canta, él mató a 10,000 y Saúl a 1,000. ¿Cierto? Su corazón así. Yo no sé qué te pasa a ti cuando otro es reconocido, cuando otro es honrado. A veces en los trabajos, a veces en nuestra vida cotidiana. Me río, a veces en el fútbol, ¿cierto? Te dejan a la banca. No, eso es duro. A los que nos gusta jugar, la carne duele mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando otro es honrado? Cuando tu hermano es honrado. ¿Qué pasa en tu vida?
Por eso, a diferencia de David tenía claro lo que era humillarse delante del Señor. Dice el Salmo 51, voy a leer solo, hay un par de versículos del Salmo 51. Dice el versículo 10, el 12, del 16 al 17. Dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, si yo realmente quiero arrepentirme y no tener esta hipocresía que tenía Saúl, porque todos nosotros a veces fallamos, ¿cierto? ¿O no? O yo nomás fallo, ¿cierto? A veces pecamos, a veces cometemos muchos errores. Pero el tema es cuando me arrepiento. Porque arrepentirse es tener un cambio. No solo un cambio de palabras, sino un cambio de mente, un cambio de actitud. Es decir, no quiero volver a hacerlo. Pero para que eso ocurra, tiene que haber realmente una humillación y un quebrantamiento. De hecho, también en el retiro nos hablaron mucho de eso. No sé si usted prestó atención, pero del quebrantamiento y de la humillación es parte de la humildad. Por eso, Saúl, y aunque antes le había pedido perdón porque desobedecer a Dios, no tenía un corazón realmente arrepentido. De hecho, cuando él vio que David era honrado, él tuvo un deseo, una rabia, que dice que en el relato, después usted lo puede leer, porque no lo leí entero, pero dice que cuando David empezó a tocar el arpa, el Saúl endemoniado, era un demonio, hasta un demonio entró en su vida, por el celo, por la envidia. Y dice que en ese celo y en esa envidia él toma una lanza y se la tira a David. Y David, ¿cierto? Y David, ¿cierto? Más o menos. Yo no me agacho tanto, pero la idea, usted la entiende, ¿cierto? Y después le tira otra. Y tampoco la esquivó. A mí me la hubiese dado, usted sabe a dónde, me hubiese llegado seca. Aunque hubiese querido esquivarla, me llega la cabeza. Cuando chico a mí me tiraban una piedra y a donde la tirara, me pegaba. No, yo no dije que era mi mamá está hablando sola. Ya te acusaste, mamá. Entonces, pero el deseo de Saúl era un deseo homicida. Los celos provocan eso. ¿Y quién fue el primer homicida en la Biblia? A él, por celo, ¿quién fue el primer homicida en la Biblia? ¿Quién se lo? ¡Caín! Por celos mató a su hermano Abel. Los celos son terribles. Y por eso podemos ser hijos de Caín. ¿Quién quiere ser hijo de Caín? Levante la mano. La verdad, hermanos, cuando en algún momento en nuestra vida puede ser que seamos reprobados por el Señor, porque hemos estado en pecado, porque hemos caído, porque no nos hemos arrepentido, y somos reprobados por el Señor por eso. Yo le quiero decir un secreto para todos, que solo la humillación desvía el juicio de Dios. Cuando nos humillamos delante del Señor y tomamos la gracia de la cruz, eso es lo que desvía la humillación. De hecho, hay dos ejemplos súper buenos, a mí me gustan. Uno es el de Ezequías, el rey de Ezequías. Ese lo vamos a leer. Ya, el otro lo voy a dar como ejemplo, ¿no? Ahí leamos Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. Segunda
de Reyes 20, del 1 al 5. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón limpio, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. La verdad es muy simple. Uno podría decir y preguntarse: ¿este rey había orado? ¿Ezequías había orado? ¿Usted cree que había orado por sanidad? Sí. Pero ¿cuándo Dios escuchó su oración? Cuando hubo humillación, cuando se quebrantó, Dios le sanó. Ese es el camino para la humildad, para que realmente seamos esa iglesia que ama y que sirve. Es más, aún hay otro ejemplo, este se lo voy a dar nomás para que lo anoten, del perverso Acab. ¿Quién ha escuchado en la Biblia de Acab? Acab se casó con una bruja, con Jezabel. Terrible. Acab es uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Fue terrible. Pero aún este perverso Acab encontró misericordia cuando se humilló. ¿Sabía usted? Porque estas son las leyes de Dios. Él, a corazón contrito y humillado, nunca lo desecha. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 21, del 17 al 29. Después usted lo lee. Pero crea que la humillación es la que nos acerca a Dios. Bueno, volviendo a Saúl. Saúl, por el contrario, no se arrepiente, no se quebranta. Es más, en un acto de locura y de celos, mire si los celos estaban en él, mata a los sacerdotes del Señor. Eso dice Primera de Samuel en el capítulo 17. En el capítulo 22, del 17 al 19. Primera de Samuel 22, 17 al 19. Y le ordenó a su escolta, Saúl está diciendo esto: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Realmente, cuando uno no se arrepiente y está gobernado por la carne, por los celos, realmente hace locuras, toma decisiones en locura. Por eso es tan clave, hermanos y hermanas, que nosotros realmente nos arrepintamos y podamos realmente decir: bueno, Señor, si estoy lejos de ti, quiero volver al camino. Si en mí están estas cosas ocultas, porque estas cosas muchas veces no se ven, están ahí, están escondidas. A veces sí se ven. Las personas como yo, y digo así como yo, que son muy para afuera, las van a mostrar siempre. Pero hay otros que son calladitos. Ay, calladitos y no las muestran. Solo están ahí, ocultas. Pero Dios, que conoce los corazones, quiere que seamos sanos. ¿Para qué?
para hacer la iglesia que él ha soñado. Otra cosa más que Saúl tenía, yo hice aquí algo bien profundo de Saúl, que era una persona que solo se movía por sentimientos y emociones, no por la verdad de Dios. De hecho, escuchaba malos consejos y según sus emociones y deseos él actuaba. Él no hacía nada que no le gustara, no hacía nada por principios. Solo si tengo ganas. Si tengo ganas, oro. Si tengo ganas, leo la Biblia. Si tengo ganas, perdono. Si tengo ganas y deseo, voy a predicar. Si tengo ganas y deseo, voy a ir al culto. Pura emoción. Nada por verdad. Eso anótelo, no lo vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 20 al 21. También Saúl tenía mucho remordimiento en su vida, pero sin remordimiento. Él se sentía mal por lo que hacía, se sentía mal porque perseguía a David, se sentía mal porque quería matarlo. Sí, decía, hijo mío, yo deseo el bien. Se sentía mal por el pecado, pero no se arrepentía. Tenía muchas manifestaciones de llanto y emoción, pero sí un cambio de conducta. Perdóname, Señor, sí, ahora yo iré, sí, Señor, ahora sí. Pero hasta que dure la emoción. Te amo, esposo mío, te amo, esposa mía, perdónenme, hijos, perdóname, papá. Pero ¿y después? Y esto lo podemos ver que Saúl era cotidiano, su remordimiento le pesaba. Pero, bueno, es para hablar otro tema, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en el capítulo, en 1 Samuel capítulo 24, capítulo 26, que después lo puede leer. Que él lloraba, pero a veces las lágrimas no son suficientes. Lo más triste de esto es que Saúl cada vez se está alejando más de Dios, sin darse cuenta, sin arrepentirse, nos alejamos de Dios. Y él deja de oír a Dios, porque el pecado nos separa de Dios, hermanos. Si eso es lo más grave, nos separa de Dios. Y Saúl también muestra este ejemplo, que cuando deja de oír a Dios, ¿sabe cuál es su deseo? Oír a Satanás. Oír al diablo. De hecho, dice 1 Samuel, el capítulo 28, del 1 al 7, dice así. Yo voy a leer del 5 al 7, usted después lee del 1 al 7, pero del 5 al 7 dice: cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Dios ya no le hablaba. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en él. ¿Sabe lo que es una medium? No es que está en medio de las cosas, no estaba en medio del camino. Las medium son brujas. Consultó a una bruja para saber el destino. Consultó el horóscopo, no sé, consultó otra cosa, consultó las cartas, anda a saber qué consultó. Porque la verdad, hermanos, que cuando uno deja de arrepentirse, lastimosamente que vamos a dejar de escuchar a Dios, y esto nos va a ir alejando cada vez más. Y concluyo con el ejemplo, con el mal ejemplo de Saúl, que
en la última batalla, él muere en el campo de batalla, muere abandonado por Dios, a quien él había despreciado. No es que Dios lo abandonó porque Dios es malo. Él despreció a Dios, él abandonó a Dios y murió abandonado por Dios, sin su protección, sin su cobertura. Pero lo más triste y trágico es que también murió abandonado por los hombres, a quien tanto buscó de ellos su aprobación y honra. Qué triste final. Lo dejaron abandonado. Eso está ahí en 1 Samuel capítulo 31. Usted puede ver el triste relato, la triste muerte. Porque literalmente, cuando nosotros queremos agradar a los hombres antes que a Dios, estamos en un mal camino. Por eso, si queremos ser esa iglesia que Dios ha soñado, nosotros tenemos que ir sacando estos estorbos y estos malos ejemplos. Vamos a hablar de los buenos ejemplos, pero este mal ejemplo a mí realmente me conmovió porque en muchos aspectos a veces me he parecido y me parezco a veces a Saúl. Pero yo frente al Señor le dije: Señor, yo me quiero arrepentir de esto. Yo quiero cambiar esto. Y creo que todos nosotros también tenemos que cambiar esto. Porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que nunca va a rechazar el corazón contrito y humillado. Póngase en pie.